Bien, continuamos entonces. Vamos a volver a explicar desde el inicio. Eh, Dibuja la forma de onda de la salida del flip-flop JK a la siguiente entrada. Salida inicial es 0. Ahora, aquí primero hay que saber las entradas J y después K. Entonces vemos que para la entrada J hay una compuerta AND seguida de una OR. Entonces recordamos la multiplicación lógica, que es la compuerta AND, multiplicación lógica. Es todo 0 excepto cuando ambos son 1. Cuando ambos son 1 es 1, después en los demás casos es 0. Eso es lo importante de esta compuerta. Ahora la siguiente compuerta que le sigue es la OR. Esta es lo contrario. Cuando solamente cambia cuando ambos son 0, cambia a 0. Y los demás casos es 1 prácticamente. 1, 1. Entonces aquí voy viendo qué señales influyen en la entrada AND. Vemos que influye la señal X y después la señal Z. La señal X tiene esta forma de onda y la señal Z esta otra. Y en lo único que aquí me importa van a ser 1, 1. Sería esta parte, después esta parte y por último esta parte. Entonces solamente dibujaría los 1 en esa zona. 1, 1. En 3 zonas sería, ¿no? Esta, después en esta zona y por último esta zona. Y lo demás ya lo pongo con 0, porque yo ya sé que me va a dar 0, ¿no? Esa es una forma más rápida de dibujar esta señal, ¿no? Esta señal lo denominé Z1. Pueden denominar de cualquier otro tipo de letra, ¿no? Excepto en las letras que estén involucradas, como la K, la Q, digo, la J y la K, ¿no? Obviamente, y la X y Z, ¿no? O sea, la idea es que no se chipen, ¿no? Pueden llamarla incluso la A, B o cualquier otro tipo de letra que no sean las que están ahí. Después, una vez obtenida esta forma de onda, ya de manera rápida, porque solamente es 1 cuando ambos son 1 y los demás casos son 0, ¿no? Esta fue una forma más rápida y práctica de dibujar la onda. Después sigue J, esta salida J. Entonces, en la J tenemos que es una compuerta OR. Y la compuerta OR, sus entradas vendría a ser Z1, lo que hemos hecho aquí, seguido de la señal Y, ¿no? Vemos que esta Y conecta a esta otra pin, ¿no? De la compuerta OR. Y la salida vendría a ser J. Entonces, en este compuerta OR estaría involucrado Z1, esta es lo que acabamos de hacer, y Y, ¿no? La del medio. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la compuerta OR? Solamente me interesa cuando ambos son 0, ¿no? Entonces, ubico eso aquí. Aquí es 0, aquí digamos la primera zona, segunda zona, ambos son 0. Después aquí no, aquí sería otro pedazo. Voy a resaltar mejor. A ver. Aquí primero lo hice antes con paso a paso. A ver, esta sería Y. Que me interesa sería este. Después este está bien. Después de aquí. De aquí. Aquí este sería de aquí. De aquí, aquí. El verde. Este. Verde, a ver. Si hay forma de diferenciarlo. Por esto. Ya. A este. Seguido de este. Bien, entonces esta parte tenemos 0 y 0, entonces aquí va a ser 0, ¿no? Después otra zona donde ambos son 0 sería aquí. Recuerden que estamos trabajando con las entradas Z1 y Y. Entonces tenemos que ver Y Z1. Esto. Después sería
aquí y aquí, ¿no? Este tramo, ¿no? Este tramo igual lo voy a intentar resaltar. Ahí. Está con verde. Ahí está. Después sería este otro. Empieza ahí. Ahí. Entonces sería este 0 y este 0, ¿no? Después este 0 y este 0, ¿no? Aquí también tenemos tres zonas de 0 y la del comienzo, este y este, ¿no? Entonces sería aquí. Para la entrada J va a ser el verde, ¿no? Verde. Este es el otro. Ahí está. Sería este. Ahí. Bien, entonces ahí tenemos identificadas estas tres zonas, ¿no? 0, 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Y en los demás casos es 1, ¿no? Esa es la suma lógica. En los demás casos es 1. Y lo único que cambia es en 0, ¿no? A ver, la voy a ilustrar esa parte. Lo importante sería esto, ¿no? Cuando son 1. Ahí. Y aquí en este en la suma es la primera parte, cuando son 0. Ahí. Después en los demás casos no hay cambio, ¿no? Es 0. 0. Una forma más rápida de dibujar la forma de onda. Entonces ya tenemos la entrada J. Tenemos tres zonas de 0 y en los demás casos ya es 1, ¿no? Se lo rellena con 1. Por último en la entrada acá. Ya tenemos J ahora acá. En la entrada acá solamente hay una compuerta AND. Esta está involucrada en la entrada Y, aquí, y después Z. Ahora, para la AND, primero viene la I, o sea, la AND, y después de la I viene el negador lógico. El, este, el negador lógico, ¿no? Si es 0 es 1, si es 1 es 0, ¿no? De esa forma se compone la compuerta AND. Entonces vamos a hacer lo mismo como si fuera una I, una multiplicación lógica, solamente que como ya sabemos la salida, lo vamos a hacer a lo contrario. Una forma más rápida, bueno, yo lo veo una forma que no se memoriza tantas tablas, la AND, OR, NAND, NOR, digamos, ¿no? Solamente sabiendo estas tres tablas ya podemos, las otras se obtienen, ¿no? O sea, básicamente con saber esta, la multiplicación lógica, se lo niega la salida y ya tenemos la A, ¿no? Usando el negador lógico. Entonces, para la K involucra Y y Z, ¿no? Y y Z, estas dos. Entonces, como con lo mismo, como una AND, me interesa solamente cuando son 1. Cuando son 1 sería, esto no, sería este tramo. Y después no. Entonces sería este. Aquí lo voy a resaltar. Ahí. Hasta aquí. Ahí está. Entonces, en este tramo ambos son 1, Y y Z, ¿no? Y y Z. Para la entrada, para la forma de onda de K, Y y Z ambos son 1. En lo demás no veo que haya 1. Entonces, trabajamos con una normal y al final lo negamos, ¿no? 1 por 1 sabemos que es 1, ¿no? Pero como es NAND, entonces lo negamos. Si es 1, entonces va a ser un 0, ¿no? Y todo lo demás va a ser un 1.
Esta sería la forma de onda, ¿no? De K. Sencillo, ¿no? Sin mucha línea. Después, ya una vez obtenido J y K, ya podemos dibujar la salida Q, ¿no? Vemos que en el dato inicial que nos da el ingeniero, la salida inicial es un 0. Entonces dibujamos un 0 hasta donde haya un flanco descendente. Este es el primer flanco descendente. Me olvidó comentarles que hay que, al momento de ir contando los pulsos del reloj, van marcando los flancos de descendente, ¿no? Entonces, en este caso hay 8, ¿no? Primer flanco descendente. Tenemos que la entrada del flip-flop sería en este punto 1 y 1. Cuando ambos son 1, la salida se niega, ¿no? Si recordamos la tabla, cuando ambos son 1, la salida se niega. Entonces, como antes era un 0, entonces la negación de 0 va a ser un 1, ¿no? Después vamos al siguiente flanco descendente. Punto. Tenemos que la entrada J es 0 y K es un 1. Entonces, cuando J es un 0 y K es un 1, es un 0, ¿no? Según la tabla, ¿no? Cuando es un 0 y un 1, es un 0, ¿no? Eso lo van a ir trabajando en función de la tabla, ¿no? Entonces dibujamos un 0. Pasamos al siguiente pulso flanco descendente y vemos qué valores tiene J y K. Tienen un 1 y un 1. Entonces se niega lo que tenía antes, ¿no? Si antes tenía un 0, entonces va a ser un 1. Hasta el siguiente pulso del reloj. Siguiente pulso del reloj, vemos que J es un 1 y K es un 0. Según la tabla, cuando J es un 1 y K es un 0, se mantiene en 1. ¿Ves? Lo mantenemos un nivel 1. Siguiente pulso del reloj, vemos que J es un 1 y K es un 1. Entonces se niega lo que tenía antes. Lo que tenía antes era un 1, entonces va a ser un 0 hasta el siguiente pulso del reloj. Vemos que la entrada J es un 0 y la entrada K es un 1. Cuando J es un 0 y un 1, se mantiene en 0. Siguiente pulso del reloj, 1, 1. Sabemos que cuando son 1 se cambia lo que tenía antes, ¿no? Si antes tenía un 0, es un 1, ¿no? Último pulso del reloj, ambos son 1, se cambia, ¿no? Lo que tenía antes. Si antes era un 1, entonces ahora va a ser un 0. Y ya sería la forma de onda en la salida Q. Bien, ¿pregunta? ¿Duda? A ver, pregunten si quieren. Y una pregunta en el examen, más o menos, ¿va a ser similar? ¿O cómo lo llega a hacer el ingeniero? Similar. Normalmente preguntan con las entradas también preset y reset, ¿no? Vamos, también en el práctico hay eso. Eso es más adelante, ¿no? Ahorita todavía sin las entradas, esto es con entradas síncronas, no estamos viendo las asíncronas, pero por lo general preguntas con entradas asíncronas igual. Eso. Esta es una manera de familiarizarse con los flip-flops, ¿no? De estos primeros ejercicios. Ejercicio 4. Pregunta 4. Dibujar la forma de onda de la salida de flip-flop para las siguientes entradas. Esto también son con compuertas lógicas, ¿no? Aquí hay que saber la tabla de verdad de la compuerta XOR, que se denomina detector de desigualdad. Cuando las entradas son desiguales, entonces 1, ¿no? Bien. Este procedimiento es lo mismo. Todos los pasos son los mismos. Primero voy identificando los pulsos descendentes. En este caso también creo que hay 8, 3, 6, 8. Esta es datos, X, Y y Z son datos. Lo que tenemos que ir buscando nosotros es J, ¿no? Y K. Entonces para J vemos que primero hay una compuerta XOR seguido de una NAND, ¿no? Vemos que la AND es
sin este circulito que está ahí en la cabeza, y con ese circulito indica que es NAND, ¿no? La negación de la AND. Y estas son las negaciones, la NOT, ¿no? Dos compuertas NOT. Para acá, primero hay una NOT de Y seguido de una OR. Entonces vamos a ir viendo la primero Z1, ¿no? Que también le llamé Z1. Y aquí, para hacer el trabajo más fácil, vemos que la Y se modifica, ¿no? Como Y negada. Entonces lo que hice, una forma más práctica de hacer el ejercicio, es primero dibujar la Y negada, ¿no? La salida de onda de Y negada. Entonces es fácil esta parte, solamente entonces primero lo que hay que hacer es negar la entrada Y, ¿no? Esta es la entrada y simplemente lo negamos, ¿no? Si es un 0 es un 1, y si es un 1 es un 0, si es un 0 es un 1, ¿no? De esta forma ya lo negamos. Después, seguidamente, vemos la entrada Z, la salida Z1 con las entradas Y negada y X, ¿no? Entonces vamos a trabajar primero con Y negado, seguidamente de X, ¿no? Y para eso, la forma más rápida de memorizarlo en la tabla XOR sería que es un detector de desigualdad. Básicamente que cuando las entradas no son iguales, es un 1, ¿no? Cuando no son iguales es un 1. Caso contrario es 0, ¿no? En cuanto a la XOR, ahora la X NAND sería lo opuesto, ¿no? Cuando son iguales es un 1 y cuando son diferentes es un 0, ¿no? Este se le llama por eso detector de desigualdad. Entonces, Z1 solamente nos interesaría cuando son desiguales, ¿no? Y X, ¿no? Cuando son desiguales sería esta parte, ¿no? La primera parte, 0 y 1. Entonces, ahí, a ver, bien, está eso. Lo marcamos. Marcamos con azul. Vemos otro donde son desiguales. Aquí son iguales. Aquí serían desiguales. Este es un 1 y este es un 0, ¿no? Entonces lo vamos a marcar esta zona. Ahí. Esa zona son desiguales, ¿no? Este X es un 1 y Y' sería un 0. Vemos que aquí son iguales. Aquí esta sería otra zona donde son desiguales, ¿no? Este es un 1 y este es un 0, ¿no? Entonces también lo marcamos. Marcamos ahí y ahí. Ahí. Y después X y Y son iguales, ¿no? Entonces, lo que son iguales es un 1, ¿no? Detector de igualdad, o sea, el foco enciende. Cuando son desiguales es un 1, ¿no? 1, 1, 1. En los demás casos es 0. No se preocupe, está grabando la clase. Ya después lo subiré por YouTube, yo creo. Y ahí les mandaré el link, ¿no? Donde pueden ver el video. Una vez obtenida la forma de onda de Z1, vemos que después pasa por una compuerta AND negada, ¿no? NAND, la NAND. Y sus entradas vendría a ser lo que acabamos de hacer, Z1 seguido de la Y, ¿no? Y normal, que hay que fijarse bien la imagen. Vemos que primero entra a un negador, ¿no? Y después de un negador entra otra vez a otro negador. Entonces, negándolo dos veces va a ser la original, ¿no? La Y normal. Eso que tomarlo en cuenta, ¿ya? Ser bien cauteloso ahí. Entonces tenemos la entrada Z1 y Y normal. Y eso me da J. Entonces lo que vamos a ocupar es la multiplicación lógica AND.
Z y Y normal, ¿no? Entonces estas dos, esta, a ver, lo voy a resaltar si se puede, mientras vamos a ir avanzando, un rojito, ya vamos a trabajar Y Z1, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Entonces, enfóquese en esas ondas, ¿ya? La que está con rojo. Enfoquémonos en eso ahorita. Entonces, lo que nos interesa de la AND es cuando son 1, ¿no? Como vimos en la tabla, ¿no? Cuando son 1 es un 1, ¿no? En los demás casos va a ser 0. Entonces, buscamos cuando ambos son 1. Aquí no son 1, esta parte no son 1. Esta zona sí vendría a ser ambos 1. Entonces, por casualidad también está marcado, ¿no? O sea, no hace falta volver a remarcar. Después, cuando son 1, este es un 1 y este es un 0, no nos importa. Entonces, esta otra zona también es un 1. Este es un 1, este es un 1. Lo demás, 0, ¿no? Entonces, sería, cuando son 1, sería entonces, esta no sería esta zona, sería esta y esta, ¿no? Son dos zonas, esta parte, está aquí y esta, ¿no? Como son 1, la compuerta AND, vemos que es un 1, ¿no? Pero como es un negador, hay un negador después, lo negamos de un 1, va a ser un 0, ¿no? Entonces lo ponemos 0, es un 0 lógico. Y lo demás lo rellenamos con un 1, ¿no? Fácil, ¿no? Así ya dibujamos la onda Z1. No es tan complicado. Ahora, K. Para K necesitamos pasar por la compuerta OR. Para la compuerta OR tenemos una entrada Y negada y la entrada Z, ¿no? Entonces ya no nos enfoquemos en esta, sería después en Y' negada, que sería esta. Vamos a resaltarlo de color verde. Bien, Y' y Z, ¿no? Z. Entonces, es la suma lógica. En la suma lógica, lo único que nos interesa es cuando ambos son 0, ¿no? Si vemos en la tabla, solamente hay cambio cuando ambos son 0. En los demás casos no hay un cambio, ¿no? Todos son 1. Entonces, suma lógica sería entre el verde, ¿no? Z y Y negado. Entonces, esta parte no es 0, sería esta zona, ¿no? Entonces lo resaltamos, esa zona. Sería esta, bueno, con otro color. Ahí está. Esta aquí es un 0 y esta es un 0 a la vez, ¿no? Entonces, lo remarcamos esa zona. Ese tramo, ¿no? 0, 0. Después aquí ya no hay más, ¿no? Los demás casos ya no, ambos ya no hay más 0, que al mismo tiempo los dos sean 0, ¿no? Al mismo tiempo en esta zona nomás son 0. En los demás tramos ya no son 0, ¿no? Ya son diferentes combinaciones. Entonces, en esta zona, cuando ambos son 0, en la entrada acá es un 0, ¿no? Según la tabla, ¿no? Cuando ambos son 0, salida es 0, ¿no? Entonces, K va a ser 0. Y en los demás casos es 1, todo 1, 1, ¿no? Y ya dibujamos la onda K. Entonces ya tenemos la onda J y la tenemos la onda K, ¿no? Vieron que al verlo uno se asusta, ¿no? Pero si uno sabe las mañas, digamos, las mañas de la tabla, esto, básicamente se da cuenta de esta parte y de esta, y de la XOR que solamente detecta cuando son desiguales, no es tan complicado, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice el enunciado que
tenemos una salida inicial 1. Entonces, inicialmente dibujamos un 1 hasta donde hay un flanco descendente, ¿no? Aquí hay un pulso descendente, hasta ahí sería un 1. Y ya va a haber un cambio en función de qué valores tienen J y K, ¿no? Como J y K es 1, vemos aquí la tabla cuando son 1, se niega lo que tenía antes, ¿no? Como antes tenía un 1, va a ser un 0. Hasta el siguiente pulso. Siguiente pulso, J y K sigue siendo 1. Entonces, lo que tenía era un 0, ¿no? Entonces va a ser un 1. Siguiente pulso, ambos sigue siendo 1. Entonces, lo que era 1 va a ser un 0, ¿no? Siguiente pulso, también J y K sigue siendo un 1 en este punto, ¿no? Entonces, va a seguir siendo de 0, va a cambiar a 1, ¿no? Porque ambos son 1, entonces se niega lo que tenía antes, ¿no? Hasta este pulso, ¿no? Aquí ya cambia, aquí tenemos J1 y K0, ¿no? Entonces buscamos J1, K0 es un 1, entonces se mantiene en 1. Hasta el siguiente pulso de reloj, vemos que la entrada J es 1 y K es un 1, se niega lo que tenía antes. Lo que tenía antes era un 1, entonces va a ser un 0. Hasta el siguiente pulso, sigue siendo 1. Si era 0, va a ser un 1. Último pulso, es un 1, entonces va a cambiar lo que tenía un 1, va a ser un 0. Y ya estaría la forma de onda dibujada. ¿Pregunta de este ejemplo? ¿Duda? ¿Una pregunta, duda? Cinco. ¿Qué dice la 5? Dibujar la forma de onda de la salida flip-flop tipo D para las siguientes entradas. Salida inicial, 0. Aquí ya es por flanco ascendente y vemos que ya empezamos a trabajar con las entradas preset y reset, ¿no? No, preset y reset. Entonces, este tipo de flip-flop trabaja con flanco ascendente. Bueno, aquí parece que le peleé. El flanco ascendente sería este, no sería este. Ahí. Entonces este vamos a hacer de 0 porque está mal. Entonces marcamos. Hay que... ¿Sí? No, nada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Con qué tipo de flanco trabaja este flip-flop? Vemos que tiene un triángulo y no hay la bolita, ¿no? Entonces es con ascendente, ¿no? Y si tuviera la bolita es descendente, se trabajaría con estos puntos. Aquí vamos a corregir eso. Vamos a trabajar con estos pulsos. Aquí ya vamos 3 pulsos de reloj. Cuarto, quinto, sexto, casi siempre el ingeniero da 8 pulsos, casi siempre. También para el examen da 8 pulsos por lo general. Bien, el examen de auxiliatura dio también 8 pulsos, o sea, casi siempre 8 pulsos. Después de una vez identificados los 8 pulsos del reloj, vamos a identificar las entradas D, ¿no? Que esta sería este es dato, ¿no? La entrada D, esta forma de onda, seguido de las entradas preset y reset, ¿no? Su forma de onda. Entonces, aquí vamos a trabajar con función asíncrona. Entonces, primero, antes de hacer la salida de onda, hay que ver las entradas preset y reset, que sería esta
lo que nos interesa es cuando ambos son 1, en este punto. ¿Sí? Cuando ambos son 1 sería hasta aquí, ¿no? Este es un 1, este es un 1. Después sería este otro tramo. Y en los demás casos ya sería función asíncrona, ¿no? Entonces vemos que cuando son 1 es función síncrona. O sea, vamos a trabajar con la tabla, esta tabla, ¿no? Con la entrada D. Entonces sería hasta esta zona vamos a trabajar con función síncrona normal. Después no. Y después entra otra vez 1, 1. Esta zona todavía vamos a trabajar con función síncrona. Después no. Bien, entonces hasta aquí vamos a trabajar como si fuera normal, ¿no? Como si no hubiera nada de precedentes. Entonces, salida inicial 0. Aquí. Q, vamos a dejar la salida Q. Empieza con un nivel alto, ¿no? Entonces, empieza con un nivel alto hasta el pulso ascendente, un flanco ascendente. Viene el flanco ascendente y vemos que tenemos un valor de un 0, ¿no? Y vemos en la tabla que cuando es un 0, la salida es un 0, ¿no? Entonces, dibujamos un 0 hasta el siguiente flanco ascendente. Ahí. Siguiente flanco, este sería un nivel 0. Un 1. Ahí sería 0 hasta el siguiente flanco ascendente. Sigue siendo 0, entonces se mantiene en 0 hasta el siguiente flanco ascendente. Faltó este otro, ¿no? Vamos a copiar otra línea. Ahí. Entonces, en este punto vemos que la entrada es un 1, ¿no? Entonces la salida también es un 1. Entonces aquí vamos a poner un 1, ¿no? A partir de ahí. ¿Listo? Ahí. Y después vemos que aquí actúa la función asíncrona, ¿no? Vemos que el reset de un 1, ¿no? Una forma de memorizarlo, como le digo, es viendo el reset nomás. Si el reset es de un 1, entonces toda esta zona hasta aquí va a ser un 1, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, va a ser un 1, ¿no? Hasta ahí. Vuelve a trabajar con función síncrona, porque ambos son 1, ¿no? 1, 1, vuelve a trabajar con los pulsos de reloj. Entonces, tomamos en cuenta este pulso ascendente. Vemos que la salida, digo que la entrada es D, es un 1. Entonces, cuando es un 1, la salida va a ser un 1. Entonces, hasta el siguiente pulso de reloj va a ser un 1, ¿no? Va a ser un 1. Ahí sí. Entonces, entra este pulso de reloj y es un 1, ¿no? Hasta el siguiente pulso. Pero como ya no llegó al siguiente pulso de reloj, actúa el reset 0. Cuando es 0 es 0, el reset. Entonces la salida va a ser un 0, ¿no? Y esa sería la forma de onda U. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿Duda? Sencillo, ¿no? Vamos al número 6. Aquí también trabajamos con los reset y preset, ¿no? Dibujar la forma de onda en la salida de flip-flop tipo T para las siguientes entradas, ¿no? La salida inicial es un 0. Ese es el dato. Tenemos este tipo T. Tenemos también 8 pulsos y esto actúa por flanco descendente, ¿no? 3, 6, 8. Esta es la entrada síncrona T, que
que cuando es un 0 se mantiene lo que tenía antes, y cuando es un 1 cambia a lo que tenía antes, ¿no? Si antes era un 0, entonces va a cambiar a 1. Después la entrada preset y reset. Lo que nos interesa es cuando son 1, ¿no? Entonces marcamos cuando son 1. Aquí en esta zona sería preset y reset 1, ¿no? Ahí lo remarcamos. Después cuando son 1 sería esta otra zona de aquí. Ahí. Ahí. Esta zona también preset vale 1 y reset vale 1, ¿no? Después en los demás casos se trabaja con reset, ¿no? Si reset es 0, entonces la salida va a ser 0. Si es un 1, entonces la salida va a ser un 1. Pero en esta zona trabaja con función síncrona, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a trabajar con este pulse reloj. Entonces la salida inicial es 0, ¿no? Entonces iniciamos con un 0 hasta donde haya pulse reloj. Pulse reloj, nos vemos que entrada tiene. Tiene un 1, entonces vemos en la tabla, cuando es un 1, se cambia lo que tenía antes, ¿no? Como antes tenía un 0, va a cambiar a un 1. Cambia un 1 hasta aquí está mal, no, va a seguir siendo 1 hasta este punto, ¿no? Porque preset y reset sigue siendo 1, y aquí ya no incluye, digamos, este pulse reload, ya no está dentro de ese rango, por lo tanto se va a mantener en 1. Se va a mantener en 1. Hasta este punto, ¿no? Vemos que en este punto preset vale 1 y reset 0, ¿no? Solamente basta con memorizar el reset. Si el reset es 0, la salida es 0. Entonces, 0 hasta este tramo, ¿no? Hasta ahí. Bien, ahí está. Y 0 hasta este punto, estamos aquí. Ahora vuelve a trabajar función síncrona. Entonces, dentro de este rango tenemos dos pulsos de reloj. Llega el primer pulso de reloj, vemos que t vale 0. Entonces, cuando es 0 se mantiene lo que tenía antes, ¿no? Como antes tenía 0, se va a mantener en 0 hasta el siguiente pulso de reloj. Siguiente pulso de reloj, vemos qué valor tiene un 1. 1 me indica que cambie lo que tenía antes. Lo que tenía antes era un 0, entonces va a ser un 1. Hasta este punto, vemos que en este punto ya actúan las entradas asíncronas. Preset es un 0 y reset un 1. Como reset un 1, se va a mantener en 1 hasta el final ya, ¿no? Independientemente de las entradas de clock, ¿no? Porque estos son, como vimos antes, trabajan independientemente de la entrada del reloj. Y por último, la salida negada sería lo mismo, pero negado, ¿no? Si es 0 es 1, si es 1 es 0, ¿no? Y ya estaría. ¿Pregunta? ¿Una pregunta, duda? Bien, pasamos a la siguiente. Describir el funcionamiento de un multivibrador monoestable reactivable. Entonces, esta sería la respuesta. Vemos que este es el chip, el multivibrador reactivable. Se activa por un tiempo determinado, ¿no? El monoestable, aquí creo que no dice, pero el monoestable quiere decir que tiene un solo estado estable, pues dice monoestable, ¿no? Un solo estado estable, que el estado estable es cuando Q es 0, ¿no? Ese es su estado estable. Con decir estable indica en el régimen permanente, o sea, en el régimen permanente el estado estable es siempre 0, ¿no? O sea, permanente quiere decir hasta el final de los tiempos, ¿no? Permanente, ¿no? El final de los tiempos va a ser 0, ¿no? Y en el régimen transitorio sería cuando Q es 1, ¿no? O sea, va a ser 1
hasta cierto tiempo, ¿no? Transitoriamente. Entonces, termina ese periodo y vuelve a cero, o sea, siempre su estado estable es cero, siempre, siempre. Por eso se le dice el monoestable, porque se tiene solo un estado estable, ¿no? Que es cero. Entonces, se activa por este tiempo, ¿no? 0,7 RC, ¿no? R va a ser la resistencia que tenga el resistor que esté conectado a la entrada este pin RT-CT por la capacitancia que tenga el capacitor conectado también ese pin, ¿no? Con el pin CT. Tenemos la entrada de alimentación de 5 voltios, VCC, tenemos los pulsos de reloj, dos tipos, que uno es ascendente y otro es descendente. A1 vendría a ser ascendente y A2 vendría a ser descendente. Tenemos el pin de salida, Q0. Ahí lo puse un 0 porque, como le dije, es monoestable, ¿no? Tiene un solo estado estable que es 0, ¿no? Siempre va a ser 0, ¿no? Y W sería la negada, ¿no? Si en uno es 0, entonces en el otro va a ser un 1, ¿no? Aquí lo voy a poner igual, me olvidé de eso. La negación del otro, ¿no? Este sería un 1. Bien. Ahora, este sería el funcionamiento, ¿no? Tiene un estado casi estable, por eso se dice casi estable, porque solamente es por un tiempo, no es para siempre, no está en el régimen permanente, sino está en un régimen transitorio, nomás de 0,7 resistencia por capacitancia. Un ejemplo para entender que es reactivable sería esta forma de onda, ¿no? Régimen permanente 0, hay digamos un pulso de reloj que activa, ¿no? Se activa 1 por ese tiempo, ¿no? 0,7 RC. Vuelve otra vez al estado régimen permanente 0, ¿no? El estado 0. Copiamos eso. Y otra vez lo activamos, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Entonces, si en este periodo, en este punto exacto, en este instante del tiempo, volvemos a activar por otro flanco descendente o ascendente, cualquiera de los dos, vuelve a estar en ese estado 1 casi estable por ese mismo periodo, ¿no? Esa sería la forma de entenderlo más sencillo, ¿no? Por eso se dice reactivable, ¿no? Porque se vuelve a reactivar, va a seguir siendo un 1 por ese mismo periodo, ¿no? T igual a 0,7 RC. Bien, preguntas de este multivibrador. Pregunta. Este en sí, por así decirlo, su función de este sería que podemos manipular a nuestro antojo el periodo, ¿no? Digamos, si tenemos, yo lo veo como un variador de frecuencia más que todo, digamos, si tenemos nuestro circuito digital, un generador de onda cuadrada, como han visto en Digitales 1, de valor fijo, ¿no? Este multiplicador lo podemos utilizar como modificar el ancho del pulso, ¿no? Podemos modificar ese ancho de pulso calculando valores de RC, ¿no? Lo que podemos manipular es el valor de R con un potenciómetro. O sea, podemos modificar el ancho de ese pulso, ¿no? Con un potenciómetro. Yo lo veo más que todo una aplicación sobre este multivibrador. O sea, tenemos el pulso de reloj, digamos, de frecuencia fija, ¿no? No podemos modificarlo, ni el ancho lo podemos modificar. Entonces, con este chip nos da esta posibilidad de poder modificar ese ancho de pulso, poniendo esos valores
O sea, básicamente lo que podemos hacer variar es la resistencia, ¿no? Modificar ese ancho de pulso, ¿no? Eso yo lo veo una aplicación del multivibrador. Eso es lo que hace en, los controladores PWM, que ustedes en su materia más adelante, por ejemplo en el laboratorio 2 van a ver el PWM para controlar la velocidad de un motor, pero lo hace con otro multivibrador que es el 555. Después vemos la pregunta 8, explique la diferencia de un multivibrador monoestable reactivable y no reactivable, ¿no? Este sería el ejemplo ideal para esta pregunta. Este es el reactivable, el que vimos antes, ¿no? Está formado, ¿no? Activamos este periodo, se desactiva, activamos otra vez, y si que reactivamos en este punto, en este instante, se vuelve a activar por ese periodo, ¿no? Este sería para el reactivable, ¿no? O sea que se amplía, digamos, el tiempo de régimen transitorio se amplía, ¿no? Otra etapa T. Ahora, para el no reactivable, aquí activamos, acaba su periodo, se desactiva, otra vez activamos. Ahora, si nosotros queremos activar en este instante, en ese mismo instante, no va a reactivarse. Solamente se reactiva cuando ya termine el ciclo de activación, ¿no? Aquí voy a poner eso. Esa es la diferencia. Entonces, digamos que en este instante lo queremos volver a activar, ¿no? O sea, mandando un pulse de reloj a la entrada A o A2, ¿no? Cualquiera de las dos. Ahí. Entonces, si en este instante nosotros queremos reactivarlo, el reactivable va a ampliar ese tiempo, se lo amplía, pero el no reactivable no, solo acaba el ciclo de este y se vuelve otra vez a desactivar, ¿no? No activar. La 9. Dibujar la forma de onda en la salida de multivibrador monoestable no reactivable. Para las siguientes entradas, salida inicial 0. Entonces, aquí por ejemplo resalté esto, porque lo que nos interesa de esta pregunta es saber qué tipo de multivibrador tenemos, si es reactivable o no reactivable. Entonces, lo importante en su examen sería tener en cuenta esto, ¿no? Que es no reactivable y la salida inicial, ¿no? En este caso tenemos dos salidas iniciales, una que es en el flip-flop y otra que es en el multivibrador, ¿no? Dos salidas iniciales 0, 0. Ahora, en la pregunta, eh, aquí vemos que dice 1 kilo ohm y 1 microfarad, ¿no? Pero en realidad el tiempo de activación nos indica aquí en la gráfica. Voy a borrar esto, que no sé, aquí está, ya. Nos indica ahí. Este TP nos indica ese tiempo de activación, ¿no? Ese tiempo de activación dice que es equivalente a 3 pulsos de reloj, ¿no? Esta es la entrada de reloj, entonces el tiempo es equivalente a 3 pulsos de reloj. Esto lo hice adicionalmente, pero no hacía falta, digamos. El tiempo sería, digamos, estos 3 pulsos equivaldría, digamos, a 0,7 milisegundos, ¿no? Por aquí dice que A1, la entrada, este multivibrador se activa por flanco ascendente, ¿no? A1 vemos que es por ascendente, si vemos en la imagen, ¿no? Solamente tiene un triangulito. Y A2 sería para flanco descendente. Bien, pregunta. ¿Duda? ¿Todo claro? Entonces, este es dato igual, T. Este igual es dato, la entrada T. Vemos que primero pasa por un flip-flop JK, ¿no? Un flip-flop tipo T.
Ahora, la entrada de reloj aquí no indica, pero en caso de que no indique, nosotros vamos a suponer que esta entrada de reloj es para este flip-flop. Entonces, lo que tenemos que saber es la forma de onda de la salida de Q. Si obtenemos la forma de onda de la salida de Q, negamos y ya obtenemos la entrada a 1, ¿no? Entonces, primero hay que saber cuánto vale Q. Aquí yo le llamé Q1. Lo voy a poner ahí. Q1. Entonces, vemos los pulsos de flanco descendente. Tenemos 8 igual, ¿no? Salida iniciales nos dice 0, ¿no? Entonces, la salida inicial Q1 va a ser 0. Llega a pulso de reloj, vemos que T vale 1. Vemos en la tabla que cuando vale 1, se niega lo que tenía, ¿no? Entonces, si T era 0, va a ser un 1. Siguiente pulso de reloj descendente es un 1 también. Entonces, lo que tenía antes se va a negar. Vuelvan a entrar al mismo link, ya se va a volver a cortar. Entonces nos quedamos en la entrada, la salida Q1. Vemos que salida inicial 0, hay pulso de reloj, tenemos T1, cambia a 0, ¿no? Siguiente pulso de reloj, tenemos que 1 cambia de 1 a 0. Siguiente pulso de reloj, vemos que es 0, se mantiene Q de T. Se mantiene Q de T. Siguiente pulso de reloj, vemos que es 1, entonces si es 1 va a cambiar de 0 a 1. Siguiente pulso de reloj, va a cambiar de 1 a 0. Siguiente pulso de reloj, como sigue siendo 1, va a cambiar de 0 a 1. Siguiente pulso de reloj, va a cambiar de 1 a 0. Siguiente pulso de reloj, se va a mantener en 0. Ya tenemos Q1, que es esta forma de onda, que está en este pin, ¿no? Entonces, Q' sería la negación de Q1. Entonces, como ya tenemos esto, lo negamos, ¿no? Lo negamos. Y lo que nos interesa de esta forma de onda de Q' que está conectada a 1 son los flancos ascendentes. Entonces sería este punto, este y este, ¿no? Tenemos 3 pulsos de activación, en otras palabras, 3 pulsos de activación. Entonces, Q2 nos dice que inicialmente es 0, ¿no? Inicialmente es 0 hasta el pulso de reloj se activa TP. TP equivale a 3 pulsos de reloj, ¿no? TP entonces equivale hasta aquí, digamos. Seguidamente vuelve al estado estable 0, ¿no? Vuelve al estado estable 0. Entra pulso de reloj, se activa. Como no es reactivable, no se va a ampliar el tiempo TP, ¿no? ¿Sí? Sería solamente hasta 3, equivalente a 3 pulsos de reloj, ¿no? Entonces de aquí, aquí, aquí. Sería de aquí hasta aquí, equivale a 3 pulsos de reloj, ¿no? Hasta ahí. Y vuelve a 0, ¿no? Para saber qué ancho tienen, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? 3 pulsos de reloj equivalentes. Como empieza aquí, una forma más sencilla sería viéndole, vemos que este es una función periódica, ¿no? El clock. Entonces, un periodo sería de este punto a este punto, ¿no? De este punto a este punto sería otro periodo, y de aquí a aquí sería, digamos, medio periodo. Entonces, una forma equivalente para saber son 2 periodos y medio, ¿no? Aquí podemos decir que TP equivale a 2 periodos y medio de reloj. De aquí a aquí, hasta aquí es un periodo, ¿no? De aquí a aquí. De este punto a este otro punto es otro periodo. De este punto a este punto es medio periodo. Entonces, pues decimos que el TP equivale a 2 periodos y medio del reloj. Entonces, en este punto, ¿no? Aquí empieza, ¿no? Entonces, un periodo sería de aquí a aquí, ¿no? 1. Otro sería de aquí hasta ahí.
y medio periodo sería este. Entonces, empezaría ahí y terminaría aquí. Ahí sería, ¿no? A ver, ahí. Entonces, empieza aquí, ¿no? Hasta aquí es un periodo, de aquí, aquí es otro periodo, de aquí a aquí sería medio, pero entonces un poco más aquí sería. Ahí, bien. Está casi bien, está bien. Entonces, sería de aquí a aquí, sería TP, ¿no? Vuelve al estado 0, 0. Vemos que hay flanco ascendente, se activa otra vez y se activa lo mismo. 2 periodos y medio. Entonces, de aquí a aquí, de aquí hasta aquí es un periodo, de aquí hasta aquí es otro periodo y medio periodo más, entonces sería hasta aquí. Entonces hasta ahí otra vez sería TP, ¿no? Hasta ahí. Ya sería hasta ahí, ¿no? A ver. Empieza ahí. Empieza ahí y termina en 2 periodos y medio, ¿no? De aquí a aquí es un periodo, de aquí es un periodo, de aquí es otro, y de aquí hasta aquí es otro. Entonces, este sería un poquito más allá, ¿no? TP. Un poquito más aquí. Esa es una forma, la forma correcta de dibujar el TP, ¿no? El ancho de pulso. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, esto vale un 1, este periodo de tiempo, ¿no? Y vuelve al estado 0, ¿no? Al estado estable 0. Ahí está. Vuelve al estado estable 0. Y esa sería la forma de onda de Q2, ¿no? Esta Q2. Bien, ahí está. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Entendieron esta parte? Sí, más o menos. ¿Qué parte más o menos? La de TP. Sí, es así, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Ya. El dato de TP nos indica aquí en la propia imagen. El ingeniero donde dice que TP es equivalente a 3 pulsos, a estos 3 cuadrados, ¿no? Estos 3 cuadrados, 3 pulsos. Ahora hay que identificar cuántos periodos es. Entonces, aquí empieza, ¿no? Entonces, de aquí a aquí vemos que como es una función periódica, pulso de reloj, entonces un periodo equivaldría de aquí a aquí, ¿no? Este es un periodo. Entonces, de este punto a este otro punto tenemos 2 periodos. Entonces, de este punto hasta este punto sería 3, pero no llega a eso, sino llega a la mitad. Entonces, por eso decimos que vale 2 periodos y medio de reloj. Entonces, TP es equivalente a 2 periodos y medio de reloj.
O sea, 2,5, ¿no? Y como nuestro pulso A1 está en este punto, llega el pulso del reloj y está en este punto del reloj, entonces de aquí partimos el ancho de TP, ¿no? Entonces, de aquí a aquí es un periodo, ¿no? De este punto a este otro periodo. Y como nos dicen 2,5, entonces ya vamos 2, ¿no? Entonces la mitad sería esta, hasta ahí. Entonces hasta ahí ya tenemos dibujado el TP, ¿no? 2 periodos. Ahora aquí es 1, de aquí a aquí es otro, serían 2 y la mitad 3. Digo 2,5. Ahí. Entonces se dibuja ese ancho, ¿no? Vuelve al estado estable 0 porque no hay, digamos, aquí no hay flanco ascendente. Hasta aquí ya hay un flanco ascendente. Se vuelve a activar. Y como se activa en este punto, también hacemos lo mismo. De aquí, aquí es un periodo, de aquí es otro periodo y medio periodo más, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos 2 periodos, el medio periodo más, entonces el ancho de pulso sería de este punto a este punto, ¿no? Hasta ahí. Pues lo resalté también. Y como no hay más reactivación, no se reactiva, entonces 0. Espero que haya aclarado su duda, ¿no? Primero hay que saber cuántos periodos equivale TP, ¿no? De ahí nos damos cuenta que es 2 periodos y medio del reloj. Esa es la forma más correcta porque no siempre, digamos, nuestro pulso va a empezar aquí, ¿no? O sea, si decimos que empieza aquí es por, digamos, por casualidad, pero como no siempre va a empezar, puede empezar también en la mitad, ¿no? Entonces lo que hay que tomar en cuenta es cuántos periodos equivale TP, ¿no? Entonces sería 2 periodos y medio del reloj. Porque creo que en el examen a veces suele valer, empieza el pulso del reloj empieza a veces en la mitad, digamos. Entonces, tienen que ver por periodo, digamos. Entonces, de aquí a aquí ya es 1. Como este equivale a 2, digamos, entonces aquí va a ir contando, ¿no? Aquí va 1. Entonces, de aquí a aquí ya son 2. Y medio periodo, entonces medio periodo sería hasta ahí. Ese sería el ancho de pulso. Digamos, si en caso hay que comenzar aquí, no el pulso del reloj. Eso hay que tomar en cuenta. Después la 10. Y aquí vemos que hay una evaluación práctica, ¿no? Esto creo que es como su nota del práctico. ¿Todavía no hicieron evaluación práctica con el ingeniero? Les pregunto. No. Parece que recién el avance está. Ya. Están avanzando. Entonces yo creo que ya esto lo vemos para la próxima clase, ¿no? La evaluación práctica. Sí. Vamos a ver la 10 y ya la próxima clase vemos la evaluación práctica, ¿no? Que sería esto. Esto de todas formas se lo voy a mandar ya. Como última pregunta tenemos que dice lo siguiente. Dibujar la forma de onda en la salida del multivibrador monoestable. Reactivable para las siguientes entradas. Salidas iniciales 0. Entonces, vemos que en la entrada A2 es por flanco descendente, ¿no? Y antes de eso está el flip-flop D y un negador, ¿no? Esta parece que es cortito. Ya. Primero, vemos que la entrada del tipo D se activa por flanco ascendente, ¿no? Entonces lo marcamos los flancos ascendentes. Y esto igual es dato. El dato nos dice que el tiempo de activación equivale a ¿cuántos periodos? A ver, 2,5. lo mismo creo, ¿no? TP es igual a 2,5, ¿no? 2 periodos. 2 periodos y medio de reloj. Es igual, digamos, a 2,5 T, ¿no? Ahora, las entradas D. La entrada D es esta. Entonces, vemos en los flancos ascendentes. Y nos da que las salidas iniciales es 0, ¿no? Entonces, en la salida Q, esta Q,
0, ¿no? Esta, Q2, a ver, aquí me faltó este detalle. A2 es igual a Q. Aquí. Lo voy a hacer un poquito más. A2 igual a Q1. Este va a ser Q1 y este A2 iguales, ¿no? Esa señal. Y Q2 va a ser esta. Q2. Aquí hay que saber cuánto es A2. Vemos que este es Q y después va Q negado. O sea, la salida va en Q negado, pero como hay un negador, vuelve al original, ¿no? Que volvería a ser Q1, ¿no? Esta le llamé Q1. Q. Entonces, vemos los 8 pulsos, punto por punto, y como inicia en 0, 0 va a ser hasta el primer pulso del reloj, 0. Y al primer pulso del reloj tenemos que la entrada D es 0. Entonces, cuando es 0, se mantiene Q de T, ¿no? Aquí no dice Q de T. Entonces, se mantiene Q de T. Siguiente pulso del reloj, vemos que sigue siendo 0, entonces Q de T se mantiene en 0. Siguiente pulso del reloj, D es 1, entonces cuando es 1 cambia de 0 a 1, ¿no? Siguiente pulso del reloj, es 1 igual, no, es 0, entonces si es 0, a ver, creo que me estoy equivocando de tabla, sería esta, la amarilla, disculpa, la amarilla, no es la verde. Iniciamos, entonces si es 0 es 0, ¿no? Y si es 1 es 1, ¿no? El tipo D, si es 0 es 0, si es 1 es 1. Entonces, si es 0, pero hasta aquí es, digamos, 0. Después, siguiente pulso del reloj es 1, entonces es 1. Siguiente pulso del reloj es 0, 0. Siguiente pulso del reloj es 1, 1. Siguiente pulso del reloj es 1, 1. Siguiente pulso del reloj 1 se mantiene en 1 hasta el siguiente pulso del reloj que es 1 se mantiene en 1, ¿no? Entonces esta sería la forma de onda de A2, ¿no? Y vemos que al multivibrador hay un solo flanco descendente, ¿no? En este punto. Entonces va a ser 0, 0, 0, 0 hasta que donde haya un pulso descendente, ¿no? Flanco descendente. Hay un flanco descendente y se activa por un periodo TP, ¿no? Y TP es 2 periodos y medio. Entonces inicia en este punto, ¿no? En este punto entonces contamos desde aquí. De aquí a aquí es un periodo. De este punto a este punto, 2 periodos. Y la mitad, ¿no? La mitad sería hasta aquí. Entonces, hasta aquí vendría a ser TP. Lo voy a remarcar. Entonces, inicia aquí, que aquí es 1, 2 y medio, ¿no? Ahí. Eso equivale TP. Y como no hay más flanco descendente, en A2 no se vuelve a activar, ¿no? No se vuelve a activar. Entonces, 0. Listo. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Una duda, pregunta? Si no hay pregunta, entonces hay que